Ayer, cosa rara, yo después de decir que Willax ya no existía, no sé qué, me pongo a ver Willax y me encuentro al gringo. Se ha puesto unos kilitos encima el gringo y unos pelitos también. Entonces me encuentro al gringo ahí con este señor Sillonis, que siempre parece que estuviera en algo. Y resulta que parece que estuviera en algo. Parece que su madre Siempre parece que anda en algo Sillonis. Pero como a los peruanos nos encantan los millonarios, estaba ahí sentado con una guayabera queriendo pasar, como si no fuera el gamonal él. Entonces se sienta Sillonis, empieza a explicarle que proyecto Olmos, que Olmos, ahí está el gringo, mira. El nuevo gringo, que es como una vez y media el gringo, y Sillonis con su guayabera. Sí, bien colorado. Gracias, Nancy, te quiero yo también a ti. Bien colorado, porque ha estado en Ica caminando en sus tierras, el señor feudal. O en Olmos, ¿Qué pasa? O en Olmos, de repente. Entonces salió a defender y muy bien el gringo Thorndike lo sacó al fresco y demostró que el señor es un asesor o trabaja para Odebrecht. Así es. No es un asesor ni trabaja para Odebrecht. Comenzaron a hablar del problema de Olmos, ¿no? Al parecer Olmos está con problemas, está secando. ¿Qué es Olmos, primero? Olmos contexto. es una obra de irrigación en el norte, ¿no? Que trasvasa aguas desde la selva hasta la costa y se han podido irrigar territorios que eran desiertos, y gracias en parte a Olmos, obra del gobierno aprista. Además, el primer gobierno aprista es el que se quejan mucho. Y anunciado por ahí a la torre hace 100 años. Y además se ve, lo puedes ver desde Chavimochic se ve desde arriba. Desde el satélite. Tú ves un satélite del Perú y está el rasguño hecho por el pueblo aprista, por el presidente aprista. Eso se llama Chavimochic. Sí. Miren bien. También la cosa es que Gallito Olmos Ciego, una serie de está representaciones. Olmos es un proyecto enorme, ¿no? Hay varios, pero se podría decir que la operadora de ese proyecto, ¿no? Es Odebrecht. H2 Olmos. Ya. A través, obviamente, de unas empresas. Sí. Entonces, nadie sabía bien. Hay dos concesionarias ahí, claro. H2 exacto, y no me acuerdo cuál es la otra más. Y todas... resulta que Sillonis es el representante de estas empresas, ¿no? Entonces ahí es que el gringo le dice, oye, pero no, yo soy representante, pero no decía, pero ahí el gringo lo saca fresco y le dice, oye, pero son empresas de Odebrecht. Usted es representante soy representante privado de H2 Olmos y de la otra. Ya, pero estas a su vez son de Odebrecht. Sí, pero yo soy representante de las concesionarias, pero son de Odebrecht. Bueno, sí, de Odebrecht. Y usted entonces es representante de Odebrecht. Pero y entonces la corrupción, salió diciendo, explicando, ¿no? La corrupción no es de la empresa, es de las personas. Mira tú. Claro. No solamente eso, sino además que supuestamente es la viva voz de la agricultura eficiente. Resulta que el proyecto Olmos está cerca del 70% colmatado, es decir, está lleno de barro y no se puede usar porque justamente la empresa encargada no ha hecho su trabajo. No ha hecho su trabajo. Entonces, y al final lo 70%, otro... O sea, ¿qué implica? Que es como un canal así de agua pasa un poquito de agua. Sí. Claro, el 70% está lleno de barro. O sea, se ha sentado todo y no han hecho el trabajo de limpiar. O sea, no está ni a la mitad de su capacidad. Exacto. Y eso hace peligrar la agroindustria en el país. Y valga verdad, ese es un problema no solamente de la empresa privada, sino también de todos aquellos que están a cargo del tema hace 10 años, cosa que nosotros no hemos estado. Nuevamente, hace 10 años o 14 años el país ha venido hacia abajo y nadie lo ha podido evitar. ¿Cuándo se entregó Olmos? El año 2010, si no me equivoco, 2009. Ok, entonces tiene 14 años, Sí, 15 15, años. 16, 15. Y ya está funcionando solamente al 30% porque Exacto. el 70% no sirve. Así es. Y la empresa que mantiene eso y que hizo la obra, no, además es una empresa que nos ha engañado, que es una empresa cutrera y además a la cual le pagamos indemnizaciones gracias a los fiscales. Así es. 500 millones. Y no solamente eso, sino hay un montón de estos tubos para la interoceánica. Para el tema del gasoducto sur, que se tiene que seguir pagando justamente por culpa de Odebrecht, porque eso es justamente lo que se ha paralizado, entonces nosotros tenemos que seguir pagando todos esos usos. Pero volviendo a Imagínate. Sillonis se presentaba como el hombre anticorrupción, acusaba a todo el mundo de corrupto, porque acuérdense que era precandidato a la presidencia del PPC. Claro, no y era justamente es cualquiera. político, Claro. no es cualquier cosa. Esa cosa de pituco beligerante, porque recordemos que Sillonis llegó con los fujimoristas y después zafó de los fujimoristas. Así es. ¿No? Él fue presidente regional de Ica precisamente por eso. ¿Cuáles son las obras de Sillonis en Ica? ¿Por qué no gustan tanto los millonarios? ¿Te gustan los millonarios? A mí no me Ahí gustan, está. a mí me gustan los misios. Aaron Salomón viene con el datito preciso, Ajá, director ¿qué de dice? CTO y H2 Olmos. Gracias, Aaron Salomón. Concesionarias de Odebrecht
Pero AT dice, bueno, en fin, pero lo demás Todo, no lo puedo todo, de copiar. lunes a Está viernes muy de bien. 7 a 9 de la mañana pueden escuchar en el 91.1 de la FM a Aarón Salomón en Radio Altavoz. Es un Programón, buen ¿ah? periodista, Programón, sí. bacán. Estás esperando que te inviten, veo. No, ya he ido. Ya he ido. Programón, Justamente por eso programón. digo que es un O sea, programón. llegó programa, qué chévere, ¿no? Mis No, amigos. pero programón, en verdad. Yo he ido, le he pasado súper bien. ¿Estás seguro de que Sí, no estás sí, queriendo? he ido. Aarón, ya sabes, la próxima semana Renzo Ibáñez. No, 8 de la mañana en Radio No hayas Altavoz. sale, mi amigo, no hay Aarón, necesidades. Aarón, invítame ya he ido, para ya he que ido. te saques la duda. Ya he ido Es y como, mi amigo. y como en 3 oportunidades. ¿Ah? O sea, que no- Ese, Sí, ha ido claro. más veces que yo, A ver, pero yo he veas. trabajado en Radio Altavoz. Ay, ay, ay. Radio Altavoz por Radio Vital, lo que era antes Radio San Borja, 91.1. Así que están ahí Aarón Salomón, Rumi Ceballos y Alisa Durán. Alisa mi gran Durán. amiga, mi Así gran es. amiga. Pero entonces, este señor, Sillonis, que yo entrevisté como 2 veces en Políticas y fue un poco complicado porque él tiene una forma agenda muy también, dura sí. de referirse a la gente, ¿no? A mucho condimento. O sea, si ya en Willax éramos terruqueadores, este señor era... Sí, Ya, claro, sí, claro. Era como, ay no, yo trataba todo el rato de bajarle Sí. un poco a su, Era- a su era- forma de estaba hablar. un poco acostumbrado a mirar las cosas como una chacra. Así a ver y- como izquierdistas a los de Willax. No me digas, Sí. no me digas. Escúchame, en Willax éramos caviares al lado de Y el Sillones. hijo también era medio cretinón y había tenido algunas denuncias por parte de determinados trabajadores. Ya, Había bueno, leído entonces unas- el señor va a Willax a defender que quiere que le den a esta compañía corrupta de Odebrecht 10 años más de prórroga con el proyecto Olmos, que lo están manejando pésimamente. Augusto Thorndike se hizo una, no es la primera que se hace mi gringo, ya, hay que No, ser buena no, no. gente. Con Vizcarra Augusto también ha Thorndike se sido- hizo una, sí, pero con Keiko también le sacó lo de la DEA por gusto. Ya, bueno, pero Augusto habló con una vez Sillonis, incomodó a le Charly García mostró- Pucha, no sé, estos son... Dios mío, dame paciencia. Ya. Ting. Gamonal. Ya, el tema es que Augusto le dijo que él trabajaba para Odebrecht. El tío empezó con el rollo de no, que la corrupción no está en el cuchillo, sino en el pan, raíz cuadrada de 3. Pero lo que yo no entiendo, señores, aparte de que este hombre, que para mí era un millonario, defienda una compañía como Odebrecht y se traiga abajo su posible candidatura, su precandidatura en el PPC, ¿cuánta plata estará ganando Claro. de Odebrecht por hacer eso? Ahora, este tipo se supone que no es bruto, se supone, digo, ¿no? Porque ha llegado hasta donde está, porque de alguna u otra manera algo debe ayer saber, se algo debe suponía. entender. Entonces, ¿cómo puede él haber procesado que ser representante de Odebrecht y a la vez Candidato. ser candidato a la presidencia de la República del Perú, que ha tenido tantísimos problemas con esa empresa, cuadra? No o sea, le no. importa. Teniendo a Porque PPK no le preso importa. por hacer eso. Así Exactamente. es, así PPK es. está preso porque recibió plata de Odebrecht siendo presidente porque tenía una empresa que era socia de Odebrecht. Lo y, que- y de PPK se hubiera salvado, se hubiera dicho, no, renuncio, ¿no? ¿Sabes qué? Me desligo cuando soy presidente, no hubo problema. Pero no, siguió recibiendo plata que no creo que le faltara a PPK. Igual como él, yo no creo que le falta plata O sea, a aquí no hay Sillonis, ningún interés nacional, no hubo ninguna visión país, y claro, o sea, el tipo no era ningún político al final, ¿no? Era un tipo que tenía sus intereses y que al final dijo, bueno, voy a ser presidente porque soy un poco conocido y de paso vamos a Claro. ver cómo acomodamos algunos intereses interesantes por parte de Odebrecht. La Ay. verdad que bien votado del PPC. Es lo caso eso, porque hay un montón de gente millonarios, que claro, porque tienen empresa, muchos de los cuales han recibido el dinero de sus padres y de su familia. Esta gente vive hace tiempo en Ica y están acostumbrados a que todos los demás sean sus empleados y muy bien que den trabajo. Muy bien que den trabajo. Hay varios por ahí también que están en política y también en el PPC que tienen el mismo carácter de Sillonis. Entonces, el caso es que muy bien que tengan, que den trabajo, de repente no tienen la mejor actitud del mundo, de repente son como personajes del siglo XIX, ¿no? Que entran al cuarto de la cocinera a hacer las cosas que quieren. Pero el tema con este señor es que, y varios millonarios, es que más o menos es como que lo único que me falta hacer en la vida es ser presidente. Y creo que ese es un motivo bastante Claro. imbécil para postular a la presidencia de la República del Perú, ¿no? Claro, Plata como cancha es uno de ellos, ¿no? Bueno, también hay políticos que dicen lo mismo. Sí. Pero como tú decías, en el tema de los millonarios, te das cuenta, ¿no? Porque dices, bueno, este pata que le falta, tiene todo, pero ahí eso es la diferencia entre el poder que tiene el dinero y el poder político. O
sea, tú puedes tener un montón de cosas, pero siempre un presidente tiene mucho más poder. Pues, que es el Mira poder lo que político. Tú pasó puedes con cambiar la PPK. agencia, Mira de lo hecho. que pasó con PPK, que era el presidente del lujo. Mira qué buenos negocios ha hecho en la vida. Gran ministro de Economía y las páginas que faltaban del no sé qué documento y todo, nadie se acordaba. Ah, no, sí, ¿No? claro. Entonces, gran presidente de lujo. El pata no era político, hizo cualquier cantidad de idioteces. Ahora está juzgado por lo que hacía cuando era Claro, la puerta cuando era- giratoria. Trabajaba hasta el mediodía. Trabajaba, claro. No, ¿se acuerdan cuando PPK hacía deporte y todos? Está muy bien, es como Estados Unidos. Claro. ¡Carta de babosos! Y salía PPK, ¿no? Con una liga. Con Vizcarra atrás, con Vizcarra atrás. Yo haciendo nunca, aeróbicos, te ¿no? juro No que puedes yo nunca tener a me voy Vizcarra olvidar. atrás. No, Oye, pues, cuidado. qué terrible. Escúchame, pero yo me acuerdo que cuando le decían, PPK, pero de repente tú estás muy viejito y tu salud está muy... Y él decía, en caso pase algo, tengo a mi Mechita y a mi Martincito. Pedazo de tetudo, por culpa de tu Mechita y de tu Martincito. No, Mechita no, pero por culpa de tu Martincito, Mira, es donde mira, llegamos claro. hasta ahorita. Mi Martincito y no sé qué. Y el Cuy se casaba y todos iban al Por matrimonio culpa del de Cuy. su desidia, ¿no? Porque al final lo metieron a este pata así, el tipo no sabía, ni siquiera lo conocía, ¿no? O sea, tú en política tienes que llegar con ganas y sobre todo Me enterado de encanta las porque cosas. te acuerdas que él decía faltaba una cuota marrón. Sí, claro. Que por Eso eso- lo dijo Bruce. Faltaba, Lo faltaba comentó. una persona un poco marrón y metimos algo, el Bien ex gobernador de sincero, Bruce. Moquegua. Claro. Y el Y, marrón, y el ojo, marroncito. porque hizo- ahí le hicieron la super jugada a Mecha Araoz, porque Mecha Araoz estaba ahí en la plancha y ella era primera vicepresidenta. Y cuando llega Martincito Claro. dice, pero yo quiero ser primer vicepresidente. Y yo estoy Claro. casi segura de que Martincito ya venía con sus propios planes. Claro, la hamburguesa Porque va a al medio, Meche dijo. la arrimaron Claro. para que ella no llegue a ser la presidenta si PPK se iba. Entonces ya venía Vizcarra con ese tema. Y eso les pasa por arrimar a la mujer por Claro. hacer tratitos de hombres. Porque eso también es machismo, señores. Es más, antes de que llegara Vizcarra a Machismo. PPK, él tentaba ser vicepresidente de Keiko. ¿Vizcarra? Sí. Sí, ¿cómo sabes Sí, eso? ¿Dónde porque eso salió? sale en el En- perfil del lagarto En de el Carlos Lagarde, Paredes. el libro de Carlos Paredes, ahí está. Ahí está. Ese libro te ayuda a ver en la línea del tiempo cómo la actuación de Vizcarra ha sido repetida. O sea, no es que, ay, nos sorprendió, tú ves. Y eso cómo de él, Lagarto desde es que una chapa empezó además de en joven. política, claro, Gracias, fue José Lagarto Manuel. de años, él en política siempre ha Los actuado cachetes, igualito. quieres que los active. ¿No? Igualito, se hacía el loco, pasaba desapercibido, pero ahí se presentaba ante ti y después iba ante Renzo, ¿no? Y con los dos negociaba, y yo decía, no, que nada, y cuando podía me iba con el que iba a ganar, ¿no? Es más, creo que en el caso de Keiko le ofrecieron la segunda vicepresidencia. Y dijo no, porque en el otro lado iba a ser primer vicepresidente. Acuérdate que Vizcarra negó 1000 veces haberse reunido con Keiko. ¿Te acuerdas? Que cuando él recién asumió, Antes. él dijo, no, yo no me he reunido con qué Keiko, rico. que esto, que el Escúchame, otro. ¿y lo alguna negó. vez hablamos del papel de Keiko en eso? Sin ánimo de hacer... Porque nuestros viewers a veces se ponen un poco salsa. Ay, que no changues a porque ay, que no changues a Keiko. Oye, si no hablamos todos, de pues, los a todos, errores de las claro. personas, ¿de qué vamos a hablar? bacán. Y en el caso de Keiko, porque todo el mundo dice Vizcarra, que se reunió con Keiko Fujimori, no sé qué, pero Keiko Fujimori se reunió con Vizcarra en el contexto en el que su hermano era pata de PPK y estaba tratando de sacar al chino de la cárcel. ¿No? Y Keiko se reunió con el anti-PPK, siendo totalmente anti-chino ella. Y nadie le saca en cara, oye, porque siempre hablamos de los 72 que bloquearon a PPK, pero en ese momento de reunirse con Vizcarra, la verdad es que trato de acordarme qué sentíamos por PPK cuando nos dimos cuenta de que estaba comprando votos para evitar su vacancia. Con Borea. Era incluido, asqueroso. claro. Con Borea y Borea Yufra, fue el y operador. Yufra. Hoy día Claro. nuestro juez representante ante la Corte ¿Te acuerdas? de Derechos Humanos. Y sí. Yufra, el ministro que tenía un gemelo que salía en Canal N hablando de negocios. Sí. Y él salía en el Chifa tratando de cambiar obras ¿te acuerdas? Sí, claro. Y un chifita donde estaba además este pata, ¿cómo se llama? El Mamani, tuneño? que luego Mamani, se murió que se murió curiosamente. extrañamente, en extrañas circunstancias. Claro, como diría la recordemos que prensa. Mamani vivía en el mismo edificio que Claro. Vizcarra. Así es. Ahora, es cierto también que teniendo un bloque tan grande en el Congreso, en el caso de Keiko Fujimori, y viéndole lo inminente, que era que PPK iba a salir, de todas maneras tenías que buscar cómo tener algún tipo de negociación con el que iba a reemplazarlo.
porque lo otro es que se lo ganen los caviares como ya se lo habían ganado Claro, PPK. en ese momento es cierto que no teníamos ninguna prueba de que Vizcarra fuera lo que es. Exacto, exacto. Es más, mucha gente aplaudió a Vizcarra porque podía haber sido más bien la posibilidad de que Se más bien creyó que él iba a tener vaya para el movimiento bando propio, anticaviar, ajá. claro, vaya para el bando anticaviar y no necesariamente para el bando donde estuvo PPK de manera tan necia, ¿no? Que fue porque uno de los problemas de PPK fue que justamente estuvo secuestrado por los caviares, ¿no? Gorriti, Rosa María Palacios. Porque, ojo, o sea, en la pelea PPK con Keiko, ¿no? Que parecía insalvable el 2016, ellos fueron aliados el 2011. Cuando José Humala Campana. pasa la Sí. segunda vuelta el 2011 contra Keiko, Ajá. en el mitin de cierre de campaña de la segunda vuelta de Keiko se presenta PPK y les da su voto. Entonces, estaban mucho más cerca Keiko y PPK que Además, PPK eran con los dos- caviares. Hubieran podido tener los mismos ministros. Claro. Ojo, los mismos ministros de Keiko hubieran podido ser ministros de PPK y viceversa, pero PPK en su locura, yo creo, sin mayor manejo político y también con mucha flojera. Era Sí. un hombre que despachaba hasta el mediodía, después iba a su club a descansar del estrés. Lo máximo. Claro, en un país como este, entonces se lo comieron, ¿no? Y él Entonces le se dijeron dejó. Keiko es la mala, que no sé cuántos, y al final pues hubo esta tensión entre Pero el Parlamento acuérdate, y el... sí, sí. pero fue insultante. ¿No te acuerdas que todo el rato decía cosas horribles de hija de ladrón es ladrona? Claro, es lo que la PPK prensa recontra caviar... se fue así. Sí, se fue en caldo. por el barranco, Horrible. sí, Sí, y la bloqueó. prensa caviar esperaba que Keiko Fujimori no tenga una reacción ante eso. Además, Keiko Fujimori... Ahora tenemos certezas, pero en ese momento la única que tenía certeza de este reportaje que era trucho sobre la DEA era solamente ella. Claro, están mintiendo, Claro, están nadie le hace mintiendo, claro. caso. Y ella, indignada, tenía toda la razón de tener algún tipo de tensión. Pero aún así ellos estaban dispuestos a negociar. El que ya no tenía ganas de negociar era PPK porque justamente estaba con sus amigos y entre ellos un señor que ahora ha salido nuevamente Ya tenía a la el poder. palestra. ¿Quién es? Fernando Zavala. Uy, el CEO de Intercorp, ¿no? Sí, y además que Que tiene es- que ver todo eso con Real Plaza. Fernando Zavala de Intercorp, que es, y con el señor Rodríguez Pastor, a quien no tengo el disgusto de conocer, que se están portando pésimo en el tema de Real Plaza. Que Oculto, ¿no? Está Sí, horrible. claro, subrepticio. Lo que pasa es que son ricos y están acostumbrados a comprar lo que les da la gana y también creen que pueden comprar la vida de las personas. Eso indigna, ¿no? O sea, se mueren los cholos y estos señores, ¡pa! No hay nada. No, existe nada. mandan a no pasa Chimizu nada. a que lo golpeen, mandan a chino. no sé quién, a Chimizu, ¿Qué? pues. Mandan Sí. a Chimichu, mandan El a no sé pobre- quién. Mira, no sé si me da... No sé si me da... o sea, en pero verdad, es ya una no ni me da circunstancia cólera, pero... súper dolorosa. Sí. Y entonces vamos a abrir un fondo de 20 millones para todos los Oye, y en la afectados. carta ni siquiera sabían los nombres de los tipos Habían que escrito estaban mal mal. los El nombre de este nombres. chico al que le han amputado la pierna y que encima era futbolista. El novio O de sea, Harumi, qué terrible. de Harumi Carvajal. Terrible, terrible. Además, ¿sabes qué cosa? No. Dios es peruano. Porque este era un techo de 50 No, sí. metros de diámetro. Han podido morir Muchos más. No ha podido ser una cientos tragedia. de personas un peor. día viernes por la noche. Imagínate. Cientos de personas. Han No, muerto no quiero ni pocas pensarlo. personas, ha habido pocos heridos. Es terrible, es lamentable y demuestra la indolencia de determinados grupos económicos que además están a la cabeza de toda nuestra vida. La medicina que tú compras, se la compras Intercorp. Lo que compras en el supermercado, se lo compras Intercorp. Cuando Claro. vas al cine, No le somos, estás no somos pagando meros Intercorp. seres, no Hoy somos, día- no somos seres humanos, sino meros Hoy consumidores. día hubo Y ese es el gran noticias problema. de que habían hackeado Incafarma Gracias. y se habían robado todos los datos de los clientes. ¿A quién pertenece Incafarma? Y bueno, ahí Y está, entonces pues. el señor Zavala no solamente ha financiado seguramente a los caviares, porque Interbank No, ha y sido ha uno de esos trabajado bancos que políticamente se para ponen de ellos. pie, que... Porque acuérdate que él era el premier en ese momento con PPK y era supuestamente el jefe, el abanderado del gobierno de lujo y fue con el que se inició toda la ola de corrupción y donde estuvo mucho más cómodo Vizcarra porque justamente cuando él era ministro de, Transporte. de transportes nada menos fue donde recogió la coima que le faltaba de lo de la obra cuando él era presidente regional. O sea, y además que otras cosas habrán hecho, ¿no? Que se ha salvado y que se han tapado justamente porque hubo ahí un entendimiento con los caviares. Pero Ese régimen fue desastroso, nefasto. pero digamos, con respecto al de Vizcarra parece ser el Edén, ¿no? Realmente. O sea, sí, sin duda. El tema es que ya era inviable, ¿no? O sea, había hizo una moción inviable de demasiado vacancia, rápido, no ¿no? se pudo. Luego iba a haber otra moción de vacancia y él mismo sabía que se la iba a perder. Y por eso hay que recordar que este pata renunció, PPK renunció.
Por Que una- porque ya sabe la última. Ya, o sea, pues ya no renunció había cuando nada. lo estaban votando. Es como Claro. que tú te llama tu enamorado, te dice tenemos que hablar y tú le dices justo quería hablar contigo para terminar. O sea, Ahora, claro, te y la apuras. moción, te apuras, te y la apuras. moción de ¿Te vacancia, terminas? y la Claro. moción de vacancia no había sido presentada por el fujimorismo. Claro. Había sido presentada por los ex aliados de PPK de la izquierda. Ajá, o sea, exacto. al final PPK muere ¿Y no te con acuerdas, su propia claro, mano. cómo gritaban las Marisas Glaves y todos? O sea, a ver, y hay una cosa, a ver, hablando de los politólogos que siempre, Presidente de siempre lujo. hablan aquí, hay una cosa que se llama contrafácticos, ¿ya? Y, ¿Qué a son ver, contrafácticos? Pues no hablas cosas como que si hubieran- estuvieras en la cosas, universidad. cosas que hubieran podido suceder, pero no sucedieron. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si PPK hubiera tenido 73 congresistas? ¿Cuántos delincuentes hubieran habido ahí en esos 73 Estás defendiendo al congresistas? fujimorismo de No, una manera... estoy pensando en un sistema absolutamente precario que tienes que meter congresistas por donde sea y al final no tienes los filtros suficientes. No solamente eso, sino te hubieras imaginado qué cantidad de terrucos hubiera metido si hubieras, Verónica Mendoza hubiera metido 73 congresistas. Tranquilo, que te ponen una querella por difamación. No, pero ¿te imaginas cuánta gente hubiera sido? En esa época o sea, yo trabajaba en la Asociación de Empresas de Amistad Peruano-China, ¿se Claro. acuerdan? ¿Qué es eso? Un grupo de empresarios chinos que Ya, formó ya. su... Entendí peruano-china y era peruano-china. Yo. Claro. ¿Qué cosa dijo la vez pasada? No me acuerdo, Y, no me acuerdo. y llegaban, pues, ¿te Flor acuerdas Pau, que Flor Pau. PPK se va a China y todo el chongo? Y el presidente chino durmió acá más tiempo que en ningún otro país de Sudamérica. O sea, el presidente chino suele dormir máximo 2 noches en un país. Es muy raro que duerma 3 noches en un país. Y acá que durmió no sé si 3 o 4. ¿Qué En Chile significa eso? que quería hacer negocios acá. O sea, eso demuestra la importancia que tenía para el presidente chino el Perú. Entonces, con el presidente chino llegaron 1000 empresarios chinos. Y yo me reuní con varios que decían, he hablado con mi ministro de Transporte. Ah, sí me Ay, acuerdo. Presidente, gracias, Nancy. haberme dado Ah. proyecto. Y el ministro de Transporte decirme que no. ¿Y por qué el ministro no hacerle caso al presidente? Y ahí teníamos que, bueno, este es un sancochado. PPK no conoce a sus ministros, los ministros no se conocen entre Claro, ellos. PPK no tenía Y idea de quiénes eran sus nadie ministros. entendía cómo Si no funcionaba sabía ni el siquiera gobierno. quién era Escúchame, su no, primer no, ministro, ya. su segundo No, no vicepresidente. digan eso. PPK no tenía idea quiénes eran sus ministros. ¿Ustedes se acuerdan del breve tiempo que fue premier Antero Flores Arauz y no tenía idea de que todo el mundo estaba renunciando en tiempo Qué real porque pena. no veía su WhatsApp? Oh, lo que fuerte. No. No seas O sea, escúchame, malo, ya, no ya, seas ya. malo, Ahora, no seas ya, malo. no te burles, se cayó al suelo, Ibáñez. Escúchame, salía Pobre- Antero Flores Arauz pobre gato gordo. en medio de la Yo debacle le tengo contra, mucho afecto, contra pero- Merino. Ya, pues ya, no No seas era- patero. no era- pero pero no- ya, tenerle mucho afecto no es criticar lo que le pasó. No, no, sí, claro. O sea, no era el premier para ese momento. Experiencia y juventud. Sí. Sí, el presidente experiencia, Merino. Ahí está la experiencia. Claro, Miro su WhatsApp. sí, no era el premier que necesitaba el Perú en ese momento y creo que tampoco se sabía, me parece, cuál era la real dimensión del entramado caviar que se estaba cocinando. O sea, porque, por ejemplo, a mí las muertes de Inti Bryan, puta, que fue como fuerte. Fue terrible. Y Pero además, todavía pero además la coordinación de cómo estos iban actuando políticamente y cómo iban usando los nombres de estos chicos, ¿no? De verdad que fue... y que siguen siendo usados, ¿no? Así Porque es que- cada vez están más politizadas las Tu familias. y amigo tal. de Belaúnde llegó con su lista de desaparecidos. Claro. Bueno, qué pero chico todo tan eso en su regio. momento abonó a favor de Claro. Vizcarra, ¿no? Bueno, y de En Sagasti. contra de Merino, más bien. No, claro, y lo más loco es que acomplejaron e hicieron retroceder a todos los congresistas que habían votado a favor de la vacancia para que solamente un grupo de gente pueda votar o pueda elegir a quien debía ser el presidente siguiente. O sea, Quiero yendo en contra de recordarte las una leyes. cosa, la primera bancada en bajarse del carro de Merino fue Keiko Fujimori y toda su gente. Sí, se complejaron rápido. Y todos estábamos en esa circunstancia precisamente por Keiko Fujimori y toda su gente. Sí, bueno. Porque sí. todo el declive y la caída de Vizcarra viene de la bronca Keiko Kenji. Y en el momento en que sale Merino y la democracia y el Perú y lo no caviar, la primera en bajarse fue Keiko Fujimori. Sí, quiso quedar bien con una opinión pública que estaba totalmente manejada por los caviares y la verdad que eso no lo... Bueno, Siempre da la mal, impresión de que mal. ella quiere quedar bien con los Es que caviares. lo he hecho varias veces. Bueno, la vez pasada, Y siempre oye, le sale mal. dándole la mano a Cateriano y a Vargas Llosa. ¿Cómo no fue en las elecciones con su...? Mal. Pero también, ¿qué podía hacer? Si estabas en segunda vuelta, ellos vienen a buscarte.
¿Qué hace? Le dice, no te doy Pero la le ha mano. pasado varias Es veces. medio ¿Se acuerdan complicado, cuando ¿ah? jubiló, No, eso sí, yo no- jubiló a la vieja guardia fujimorista porque tiene un perfil muy brusco? Estamos hablando de Luz Salgado. Y se de quedó la sin señora, defensoras. Carmen Lo de mismo- Lozada. lo Pero mismo- a favor de eso se que Lo tuvo mismo le 73 pasó- congresistas. Lo mismo le pasó a Lourdes Flores el 2006. O sea, tú nunca le puedes hacer caso a tus adversarios políticos. Ay, Claro. saca a este que te molesta, te da mala imagen. Oye, tu adversario. ¿Quién es? ¿Qué pasó con Lourdes Flores? Sacaron, ¿te acuerdas? A Barrón y a Rafael Rey, que eran los Ajá. escuderos de Lourdes. Tú para hacerle algo a Lourdes, primero tenías que pasar por encima de Barrón o Rafael Rey. Pero como eran un rostro muy duro, lo sacó y Lourdes se quedó sin parachoque y la Prismo la arrolló, pues. Y lo mismo después le pasó a la pobre Keiko. Tú puedes decir lo que quieras de Luz Salgado, de Marta Chávez, pero hay gente con convicción Esa tía Así es. Masa que Chori. jamás retrocedió Totalmente. y fue fujimorista cuando a Fujimori lo negó todo Oye, el esa país. gente ni pestañea. Yo, de verdad que a mí me cae muy bien esa gente que realmente es consecuente hasta el último, por más que uno pueda discrepar. Sí, claro. Pero en el país, y sobre todo en un país como este, donde la política Donde es no hay totalmente, consecuencia donde no hay para nada. consecuencia política, esta Claro. gente realmente es oro, ¿no? De verdad. Y Keiko se deshizo de ellos y se llenó de estos impresentables, de estos 73 impresentables que nadie sabía quiénes eran, que uno era peor que el otro. Gracias, Nancy. ¿No? Eso fue. Y también recuerdas cuando se fue a Harvard a hablar de la unión civil y que esto que el otro. O sea, siempre por intentar quedar bien con la caviarada, ¿no? Ha terminado dejando de lado a su gente. Ellos O sea, sienten es que ilógico. tienen como que totalmente claro de que el sector de derecha duro ya está con ella totalmente, entonces buscaban tildarse o tirarse hacia el centro. Y bueno, creo que es una estrategia que no le ha dado buenos resultados en las últimas elecciones, a pesar de que ha sido, ¿cuántas? 3 veces se ha quedado en el tintero, segunda ¿no? vuelta. En 4, segunda creo. vuelta. ¿Ah? Sí, 3 en 2011, segunda vuelta. 2016, 2021. Nunca es bueno hacerle caso a tus adversarios. Es Y no- algo y no básico, acomplejarse, pues, algo ¿no? exacto. Pero para eso tienes que tenerla clara tú, y a veces creo que la señora no la tiene, pues, ¿no? Es Gran raro, problema. es todo un poco complicado Sí. en el caso de ella. Yo, como le he dicho a mucha gente, no le tengo ninguna inquina ni nada, pero digamos políticamente creo que tengo el derecho a criticarla en las cosas que tiene que ser criticada. Y sí, bueno, darle de baja a toda esa guardia dorada que tenía el chino fue una brutalidad. Se quedó sola en medio de gente súper traidora. Claro. O sea, de esa bancada salieron los Avengers, fue un montón de disidentes, de gente que la odiaba y todo, incluyendo a su hermano. Y de ahí, Qué pero, ay, complicado. qué feo, qué pena decirlo. Ahora son patas y van a las elecciones juntos, Sí. seguramente, pero en ese momento nosotros siempre hemos estado como país sujeto a los temas de la familia Fujimori. Sí, en los últimos años hemos dependido O sea, mucho de está eso, totalmente pero hace sobre, 35 pero sobre años. todo del fetiche que ha 35 representado ya. para los caviares y los medios de 35 comunicación años. usar el tema Fujimori para poder hacer política. O sea, los caviares, la izquierda totalmente radical, ha usado el Fujimorismo para poderse hacer del poder y al final se han hecho del poder. Porque ya, o sea, hay una incapacidad por parte del Fujimorismo para poder llegar al poder, es cierto. Pero al final los que ganaron fueron los otros. Y hemos tenido cerca de 15 años, y vamos a tener 15 años, en donde hemos estado gobernados por los caviares. Y al final las consecuencias que son justamente estas, ¿no? Y tener a esa señora que está ahí. Ahora dice que ¿Te vamos a refieres crecer a Keiko? 4%. Ah, no, a Dina. A Dina.